continuemos con nuestra clase. Ahí donde nos hemos quedado. ¿Cómo se está escuchando el audio, jóvenes? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya, perfecto. Bueno, estoy compartiendo pantalla. ¿Se puede ver las diapositivas? Sí. Bueno, ahí nos habíamos quedado, ¿no es cierto?, en la determinación de los pesos equivalentes de los diferentes compuestos químicos. Bueno, estábamos hablando sobre el método de Moore. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Dentro de las limitaciones que tiene este tipo de método, ya es vamos a aceptar al compañero. Ya, entre las limitaciones que se tiene de este método, es que para ver el color se necesita un exceso de reactivo, ¿ya? Sin embargo, para una titulación de cloruro de sodio de concentración 0,1 normal con nitrato de plata 0,1 normal, se necesita un exceso por lo menos de 0,01 mililitros de nitrato de plata. Eso implica un error del 0,08% del volumen, que se considera que es aceptable ese error, ¿ya? Entonces, otra de las limitaciones es que no se puede usar para soluciones diluidas de cloruros. En ese caso, si se utilizaría, por ejemplo, una concentración de cloruro de sodio del 0,01 normal y nitrato de plata del 0,01 normal, que esas concentraciones son menores a las mencionadas anteriormente, en ese caso se tendrá un error que es del 0,8%, que ya es un error grandecito y que ya no podría ser aceptado. ¿Ya? Entonces, otra de las limitaciones que también lo he subrayado aquí, que es muy importante, es el cuidado del pH. Ya habíamos dicho que tiene se puede utilizar este método. Entonces, ese pH, habíamos dicho que debe estar entre 7 y 10 de pH, que generalmente se regula. Si es un pH ácido, se regulará pues con bicarbonato, y si es un pH el pH contrario se podrá regular con bórax, ¿no es cierto? Si es un pH básico. Bueno, las aplicaciones, por ejemplo, habíamos dicho en la determinación de halogenuros y semi-halogenuros, como por ejemplo, podemos determinar halogenuros en quesos, leches, aguas, en diferentes alimentos, como también en aguas residuales. ¿Sí? Entonces se puede hacer uso de este método para la determinación de este tipo de componentes. Voy a aceptar a sus compañeros. A ver, a ver. Ahora sí. Bien, entonces, por ejemplo, una de las, en los ensayos más utilizado, determinar las alteraciones o las adulteraciones que puede tener la leche en cuanto a cloruro de sodio, en cuanto a azúcar. Entonces, se puede utilizar este tipo de volumetrías para determinar. Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, ya un rango entre 1, 2 y 2,7 es aceptable, pero si tiene más cantidad, ya entonces quiere decir que tiene alguna adulteración, o es que el producto o la materia prima, en este caso la leche, viene contaminada con alguna enfermedad, o esta enfermedad llamada mastitis. Entonces, los parámetros, si son elevados o si son menores, también influyen en el control de calidad en las diversas industrias en las que se refieren a los componentes, en este caso, a halogenuros. Entonces, lo más que se está determinando en este tipo de materias primas será el contenido de cloruro de sodio en
en esos tipos de materia prima. Con el método de Volhard ya vimos anteriormente un pantallazo de lo que es el principio del método. Es un método indirecto, al contrario del método de Moore, que es un método directo. Ya, entonces, ¿en qué consiste este método indirecto? En añadir un exceso conocido del valorante o del agente precipitante. En este caso, sería el nitrato de plata. Ya, entonces, en el cual se forma un precipitado. Ese precipitado puede aislarse a través de una filtración o puede continuar ahí en la valoración, del cual el exceso se está valorando ya por retroceso con tiocianación de un indicador que contiene hierro más 3. El punto de equivalencia es detectado porque el hierro y la plata compiten para reaccionar con el tiocianato. Y entonces se forma un complejo rojo de hierro que solo se formará cuando toda la plata haya precipitado, es decir, cuando se tenga un exceso de tiocianato. Entonces, el método de Volhard, aquí les voy a explicar, consiste en agregar esta plata en cantidad estequiométrica o que excede a la cantidad estequiométrica para reaccionar con los cloruros. Por lo tanto, se tendrá iones plata o nitrato de plata, si entendemos mejor. ¿Ya? Aquí el agente que va a precipitar en realidad es el ion plata. En este caso le vamos a poner cloruro de sodio. ¿Ya? Si a esto le ponemos en exceso, ¿qué vamos a tener? Entonces vamos a tener el cloruro de plata que se ha formado. Ya, cloruro de plata que se ha formado. Ya no hay nada de cloruro de sodio porque todo se ha convertido en cloruro de plata. ¿Qué más se ha formado aquí? ¿Qué más se ha formado? Si hacemos reaccionar nitrato de plata en exceso con cloruro de sodio, ¿qué más se forma? Nitrato de sodio. Eso. Nitrato de sodio, que no es un componente importante, eso está en solución, pero como la plata está en exceso, entonces habrá exceso de plata. Y este exceso es el que va a reaccionar con otro componente que viene a ser el tiocianato. En presencia de hierro más 3, se va a formar tiocianato de plata y, por supuesto, el tiocianato de hierro más 3. También se utiliza para este método Buretas, Matras-Erlenmeyer. Entonces, el principio de este tipo de volumetrías es ponerle nitrato de plata en la bureta en exceso. ¿Ya? Entonces, todo esto es el nitrato de plata totales. Va a haber una parte que va a reaccionar y va a haber otra parte que queda en exceso. Entonces, este exceso es el precipitado se puede aislar o puede continuar ahí el precipitado. Como es un precipitado blanco, no va a interferir en la determinación del punto final de la valoración. Entonces, este exceso es el que se está valorando. ¿Ya? ¿Cómo serán las ecuaciones entonces? A ver, planteamos las ecuaciones. Como es un método indirecto, entonces van a ser los equivalentes totales del nitrato de plata. ¿A qué van a ser iguales? A los equivalentes que reaccionan, este total de equivalentes serán a los equivalentes que reaccionan
más los equivalentes del exceso. ¿No es cierto? Pero aquí en la segunda valoración tenemos que, ¿quién se valora ahí? Los equivalentes del exceso serán iguales a los equivalentes de quién, del agente valorante. En este caso, tiocianato de potasio. Por lo tanto, ¿cómo se convierte esto? Como esto va a ser conocido, los equivalentes totales del nitrato de plata, ¿a qué van a ser igual? A los equivalentes que reaccionan, más, en vez de poner los equivalentes del exceso, puedo conocer los equivalentes de tiocianato, porque aquí voy a conocer la concentración y voy a conocer el volumen. Entonces, no sé cuánto de exceso puede haber, depende de la cantidad que ha reaccionado. Por lo tanto, puedo hacer el cambio, como esto es una igualdad, puedo poner a los equivalentes del tiocianato de potasio. Seguramente aquí en el caso del nitrato de plata, una función normal, y voy a conocer el volumen. Por lo tanto, eso va a ser conocido. Lo que estoy queriendo determinar es la cantidad de cloruros que han precipitado. Por lo tanto, esto, lo importante generalmente en los tipos de, este tipo de volumetrías es determinar la cantidad que ha reaccionado. En esa cantidad que ha reaccionado, ahí están los halogenuros. En este caso, cloruro de sodio, pero también puede haber bromuros y ioduros. ¿Cómo será entonces? Despejando los equivalentes que reaccionan, serán a los equivalentes totales menos los equivalentes del exceso que están valorados con el tiocianato. Entonces, todo esto es conocido, los equivalentes del tiocianato es conocido. Por lo tanto, se puede determinar los equivalentes que han reaccionado. En este caso, puedo hacer el reemplazo también, esto por la masa sobre el peso equivalente del analito, porque ahí va a estar en el precipitado. Los equivalentes totales podré poner como normalidad del nitrato de plata, le vamos a poner, por el volumen del nitrato de plata que se ha utilizado, menos la normalidad del tiocianato por el volumen del tiocianato. Entonces, todos estos datos conocidos del peso equivalente va a corresponder al peso equivalente del analito, y de esa manera puedo calcular la masa del analito en cuestión. Y por supuesto puedo calcular el porcentaje, las partes por millón, etcétera. Depende de qué es lo que se quiere calcular. ¿Ya? Entonces, también tiene fuentes entre unas de ellas se tiene que el tiocianato de plata absorbe el catión plata en su superficie y puede darse un punto final prematuro. Para evitar este tipo de error, entonces hay que agitar constantemente y vigorosamente. Lo que más se utiliza en laboratorio, por ejemplo, es una agitación magnética, ¿ya? Entonces se pone a través de imanes para que pueda ser agitado vigorosamente. Y ya, entonces el punto final, es decir, el punto final del tiocianato va a ser mayor al punto final o el punto de equivalencia debido a un exceso de tiocianato. Por lo tanto, se sobrevalora iones plata o cationes plata. Dentro de las interferencias en este método llamado Volhard, se tiene al mercurio +2 que reacciona con el tiocianato. También las altas concentraciones de níquel +2, cobalto +2, como también cobre +2, que pueden colorear a la solución y pueden interferir
en la determinación del punto final de esas valoraciones. Y entonces, vuelvo a repetir, el método de Volcker, un método indirecto. Bueno, esto ya lo vimos que en este caso, donde se tiene las reacciones químicas más importantes. En un principio va a reaccionar los iones cloruro con los iones plata, formando un precipitado blanco. ¿Ya? Esto es un precipitado blanco. Recordemos que una raya con la flecha para abajo significa precipitado. Y recordemos que es un precipitado, es una sustancia sólida que se forma a partir de la combinación de dos sustancias. La otra reacción que ocurre es el tiocianato con el catión plata formando tiocianato de plata. También es un precipitado. También con el hierro reacciona el tiocianato para formar tiocianato ferro. Y entonces con sus distintas KPS para poder determinar en este caso el punto final de las valoraciones. Limitaciones en cuanto a este método de Volcker. Una de las limitaciones es que debe trabajarse en medio ácido. De lo contrario, el hierro va a hidrolizar para formar hidróxido férrico. Entonces no se va a poder observar el punto final de esa valoración. Por lo tanto, que va a haber un error mucho más grande a la hora de determinar el analito en cuestión. El precipitado que se forma tiende a absorber iones libres de plata. Por lo tanto, el color rojo puede aparecer antes. Y para evitar esto se debe agitar, como ya dijimos anteriormente, agitarse vigorosamente y observar si el color permanece o desaparece. Si desaparece, entonces hay que continuar agregando el agente valorado. Entonces, 30 segundos que permanezca un cambio de color, se puede considerar que se ha llegado al punto final de esa valoración. Otro método que habíamos mencionado es el método de Fajans, ya que también utiliza nitrato de plata. Bien, también es un método que se utiliza con indicador, que también lo hemos visto ya resumidamente en diapositivas anteriores, en el cual los analitos para este método pueden ser cloruros, bromuros, ioduros, tiocianatos, el reactivo patrón, el nitrato de plata, que viene a ser un patrón secundario, ¿ya? El indicador, se usa un indicador de absorción, la eosina, o también puede ser la fluoresceína para cloruro. La reacción que ocurre es la reacción la misma que ocurre tanto en el método de Volcker como el método de Mohr, en el cual reaccionan el catión plata con los aniones cloruros para formar el precipitado blanco de cloruro de plata. En este caso, la reacción indicadora o la reacción del indicador en este método de Fajans va a virar de un color amarillo verdoso ya a un color rojo. Entonces aquí en la diapositiva les puse más o menos los colores que se tienen. Amarillo verdoso y se tiene al inicio cuando no se llega al punto de equivalencia, pero ya en el punto de equivalencia se torna un color rojo. Para conocer un poquito más acerca del indicador, es un colorante orgánico que produce un cambio de color sobre el precipitado generalmente, al formar parte de la capa iónica secundaria. Si representamos mediante un dibujo, por ejemplo, el precipitado es esta parte que está pintado de celeste y se forma una capa iónica primaria en la cual en la superficie se forma otra capa iónica secundaria, es la que cambia de color.
generalmente a rosado, a rojo o a rosado, más o menos, ese color. Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre? El exceso de iones cloruro, primero, con un exceso de iones cloruro, el precipitado está rodeado de cloruros, se absorben como contraiones iones metálicos, en este caso los iones sodio. Esto causa una repulsión y la formación de un precipitado coloidal. Segundo, podemos decir que se forman flóculos y la concentración de iones cloruro disminuye notablemente cerca del punto de equivalencia. Entonces, estos son los cambios que ocurren alrededor del precipitado. Los iones cloruro inmediatamente después del punto de equivalencia, es decir, cuando ya los equivalentes del agente valorante son iguales a los equivalentes del analito, ya están todos formando precipitados y absorbe iones plato. Y como el contraión, el fluoroceinato, dando un color rojizo. Entonces, en el caso de la fluoresceína, por ejemplo, en un estado molecular está un color verdoso, pero en un estado ya de ion, es decir, cuando se forma el fluoroceinato, ya cambia de color a rojo. ¿Ya? Entonces, más o menos esa es la explicación de ese cambio de color en el caso de ese indicador fluoresceína que se utiliza en el método de Faja. Las limitaciones de este método, ya, el fluoroceinato debe tener signo contrario al ion absorbido, igualmente en las reacciones que se cumplen. Ya, el indicador no debe ser absorbido antes del punto de equivalencia, pero sí inmediatamente después del punto de equivalencia. Si la luz incide sobre el precipitado coloreado de rojo, puede colorearse de gris o de negro. Entonces, este tipo de indicador puede cambiar por acción de la luz. Entonces, el cambio que se produce será de gris a negro. Entonces, ya eso ocurre si se tiene una incidencia directa de la luz. Este método de Fajans no debe haber concentraciones altas de sales neutras. Esto favorece a la floculación de precipitados. ¿Qué quiere decir la palabra floculación? ¿Qué querrá decir, a ver, la palabra floculación? Son cúmulos en general. Es cuando se juntan las moléculas, ¿no es cierto? Y se forman así como grumos. A eso se le llama floculación. La concentración de aniones no debe ser muy baja o no se podrá ver el cambio. Entonces, la concentración de cloruros, para poder determinar mediante este método, debe ser mayor al 0,05 normal, ¿bien? Una concentración de ese tipo para poder utilizar este método. El pH debe ser neutro o ligeramente alcalino. Ya, esto es lógico, pues en el caso de la fluoroceína es un ácido muy débil, de modo que se estará forzando la no disociación y retardando la observación del punto de equivalencia. Ya, en el caso de otro tipo de reactivos como la diclorofluoroceína, que son algo más fuertes y pueden servir en medios ácidos. Ya, entonces, eso hay que tener en cuenta en el medio en que se realiza o se puede hacer esta valoración por este método. En el instante previo al punto de equivalencia también puede haber asociación de moléculas. ¿Ya? Esa asociación, que ya habíamos dicho anteriormente, generan flóculos y reduce la superficie, retardando el cambio de color y así generando un error de valoración. También se evita este tipo de errores agitando vigorosamente y de manera constante cuando se está realizando la valoración. Por lo tanto, de acuerdo a las conclusiones de esta volumetría de precipitación, adquieren especial importancia en procedimientos directos
indirectos de la determinación de haluros sobre todo. Algunos de esos métodos adquieren la categoría de métodos estándar, entonces se utilizan, se pueden utilizar, digamos, uno de estos métodos ya pueden clasificarse como métodos estándar para hacer determinación sobre todo de haluros. Este tipo de volumetrías también permite el análisis simultáneo de mezclas de haluros. ¿Ya? No solamente se puede, digamos, determinar cloruro de sodio, también en una misma muestra se puede determinar bromuros, o bromuros con cloruros, bromuros con ioduros, o viceversa. ¿Ya? Entonces, se puede determinar mezcla de este tipo de haluros. Bueno, para aplicar estos métodos, yo creo que va a ser difícil ingresar al laboratorio. Entonces vamos a aplicar mediante ejercicios ya la aplicación de todos estos principios que habíamos visto. A ver, vamos anotando entonces. Es similar a la volumetría ácido-base. Lo único que aquí se forma un precipitado. También hay dos componentes que reaccionan. A ver, según lo que hemos aprendido ya de volumetría ácido-base, vamos formulando este tipo de problema. Dice, calcular la concentración de cloruro de calcio en una muestra de agua mineral en base a la siguiente información. Entonces, se tiene un volumen de muestra de 100 mililitros, volumen de nitrato de plata que se ha gastado 11,6 mililitros, el indicador que se utiliza es cromato de potasio, y la concentración del titulante es 0,1 normal con su factor de 0,127. Según lo que hemos leído, ¿qué método, de acuerdo a lo que hemos visto en las diapositivas, a qué método se refiere este problema? ¿Será el método de Moore, método de Volhard o método de Pahan? De Moore. Viene a ser un método de Moore, ¿no es cierto? En el método de Moore se utiliza el cromato de potasio como indicador. Bueno, entonces hagamos nuestro dibujito. ¿Dónde voy a colocar el agente valorante? ¿Dónde voy a colocar la muestra? En la bureta y en el Erlenmeyer. Erlenmeyer. ¿Qué va a ir en el Erlenmeyer? ¿Qué voy a poner en el Erlenmeyer? El haluro, La solución. cloruro. El cloruro de Cloruro. La El cloruro de muestra. calcio. ¿No ve? La muestra. Sí. Entonces, aquí va a ir la muestra. Que contiene, dice, cloruro de calcio. ¿Cómo escribo el cloruro de calcio? CaCl2. CaCl2. Bien. Ahora, ¿cuál es el agente valorante? ¿Qué me indica? Nitrato. Nitrato de plata. Entonces, aquí en la bureta voy a poner el agente valorante que viene a ser el nitrato de plata. ¿Qué concentración tiene? 0,1 normal. ¿Tiene factor o no tiene? Tiene 0,127. Entonces, el factor 0,127. ¿Qué volumen se ha utilizado? Entonces, digamos que por acá está el volumen que se ha gastado. ¿Qué volumen es? 11,6. 11,6 mililitros de la sustancia valorada. ¿Qué más tengo de dato? Aquí dice que 100 mililitros. 100 mililitros de muestra. Lo anotaremos por si acaso. ¿Qué me pide calcular? La concentración. ¿En qué unidades puedo indicar la concentración del cloruro de calcio? ¿En qué unidades puedo determinar? A ver. Unidad. ¿Cuál?
En peso, Eso, masa, peso, volumen. ¿cómo es eso? A ver, Mol sobre litro. eso, mol sobre litro. ¿Qué más? Gramos sobre litro. Puede ser Equivalente gramos, sobre litro. no me dice en qué tipo de concentración, por lo tanto yo puedo determinar en cualquiera de estas concentraciones. ¿Qué más? Equivalente Partes por gramo. millón. Equivalente. Equivalentes por cada litro, o mol o gramos por mililitro, depende. ¿Podré determinar en partes por millón? Sí, Sí, se puede. Puede ser, ¿no es cierto? En porcentaje también. también se puede. ¿Ya? En este caso me dice, bueno, no me indica qué tipo de concentración, entonces puedo utilizar cualquiera de esta concentración. La concentración también puede ser porcentual o en partes por mil. Bien, ¿qué ecuación voy a utilizar? A ver, ¿qué hago? ¿Una valoración directa o indirecta? Directo. Es directa porque no me indica que se ha agregado un exceso y que se está retrovalorando este exceso. Por lo tanto, en este caso serán pues los equivalentes del valorante. En este caso le vamos a poner que es nitrato de plata. ¿A qué van a ser igual? A los equivalentes de quién. ¿Cuál es nuestro analito? El El cloruro. cloruro de calcio. Entonces, calcio cloruro. Bien. Como conozco la concentración del nitrato de plata, conozco su factor y su volumen, a esto lo puedo reemplazar por la normalidad del nitrato de plata, por el volumen del nitrato de plata, ¿ya? Pero esto es con normalidad exacta porque tiene su factor. Factor, ¿y esto a qué va a ser igual? Como tengo volumen, esto también puedo expresar así. Normalidad del cloruro a los equivalentes, normalidad del cloruro de calcio por el volumen en el cual se encuentra. ¿Cuál será el volumen? 100 mililitros, ¿no es cierto? 100. Es. Y de ahí despejo la normalidad y puedo expresar en cualquiera de estas unidades. ¿Ya? O bien puedo hacer esto. Y aquí puedo determinar la masa. Por ejemplo. Entonces pondré masa del cloruro de calcio sobre Es equivalente. peso equivalente del cloruro de calcio, que viene a ser mi análisis. Bueno, a ver, calculamos. A ver, vamos a calcular en gramos sobre litro la concentración. Por cualquiera, utilizando cualquiera de estas dos ecuaciones. A ver, vamos haciendo. ¿Cuánto sale? A ver, calculamos, solito. ¿Quién tiene ya el resultado?
Yo tengo una normalidad de 1,47 por 10 a la menos 3. Ya. De la primera ecuación, Sí, la primera. normalidad del cloruro de calcio. ¿A qué es igual? Perdón. 47 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidad? Equivalente litro. Equivalente sobre litro. Para tener la concentración en gramos sobre litro, ¿qué se debe hacer? Convertir. Con Claro. normalidad. Convirtamos, a ver. Claro, fastidiados equivalentes. Por 2. Entonces la concentración será 1,47 por 10 a la menos 3, equivalentes por cada litro. Para llevar a gramos, ¿qué debo hacer? Convertir de equivalentes a gramos. Ahora veo la fórmula. ¿Cuántos equivalentes hay en esa fórmula? 2. 2 Dos. equivalentes. Entonces me conviene poner abajo para que se simplifique. En 2 equivalentes del cloruro de calcio, ¿cuántos gramos hay? En gramos. 111 gramos. ¿Cuánto? 111. 111 gramos. Muy bien. Entonces, equivalentes con equivalentes, ¿y cuánto me sale la concentración en gramos? En gramos. 0,082. 0,082 gramos por cada litro de muestra. Si quiero hacer en moles, ¿cómo es esto? Convertir a mol. A ver cómo convertimos. Equivalentes por litro. ¿Cómo convierto equivalentes a moles? En un mol de cloruro de calcio hay 2 equivalentes. Es en un mol de cloruro de calcio hay 2 equivalentes. Entonces, equivalentes con equivalentes ya tengo en moles sobre el litro. ¿Cuánto me sale esto? ¿Cuánto sale? ¿Nada? ¿Cuánto sale este valor? 7,85 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto? No escucho bien. 7,35 por 10 a la menos 4. ¿Qué unidades? Mol sobre litro. Y si me piden en porcentaje, será la masa sobre el volumen por 100, masa del analito por 100. O bien, de aquí, digo que en 1000 mililitros, ¿cuántos gramos hay? 0,082 gramos de analito. Si me piden porcentaje, es en 100 unidades. En 100 mililitros, ¿cuánto habrá? X. ¿Y cuánto sale X? Será porcentaje masa sobre volumen. ¿Por qué sobre volumen? Porque la muestra está en volumen.
Si la muestra estaría en gramos, entonces sería porcentaje más. ¿Cuánto sale este porcentaje? ¿Cuánto sale? 8,2 por 10 a la menos 3. Perdón, por ciento. 8,2 por 10 a la menos 3%. ¿Listo? Y así puedo calcular cualquier concentración que se tenga. Otro ejercicio más hagamos. Vamos leyendo este ejercicio. Dice, un analista químico desea determinar la concentración porcentual de la sal en unas frituras. Para ello, disuelve 3 gramos de muestra y se le adicionan 50 mililitros de nitrato de plata, o de nitrato, se supone que es de plata, al 0,1123 normal. Retrovalora el exceso de plata usando cloruro férrico como indicador y gasta 22,1 mililitros de tiocianato al 0,1 normal y con un factor de 0,9375. ¿Qué composición porcentual de sal presentan las frituras? Bueno, vamos leyendo una vez más para entender el problema. ¿Cuál es la muestra entonces aquí en ese problema? Las frituras. ¿Cuál es el analito? La sal. En este caso será el cloruro de sodio. Ahora, ¿qué tipo de método es? Volhard. ¿Es una Volhard o es Morse o es Pahans? Volhard. Volhard. Eso quiere decir que hay una retrovaloración. Aquí tenemos retrovaloración del exceso. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a dibujar. Vamos a dibujar nuestra primera en primera instancia dice, se disuelve 3 gramos de muestra, por lo tanto, la masa de muestra es 3 gramos, masa de muestra, se le adiciona 50 mililitros de nitrato de plata. Entonces, eso quiere decir que de nitrato de plata, la concentración, ¿cuánto es? 0,1123 normal. No tiene factor, ¿no es cierto? ¿Tiene factor? ¿Tiene factor el nitrato de plata? No tiene factor. Se supone entonces que el factor es igual a la unidad. ¿Qué volumen de nitrato se agrega? Supongamos que ahí es un volumen de 50 mililitros. ¿Qué ha ocurrido cuando he agregado el nitrato de plata? Entonces, si aquí tengo la muestra, al agregar el nitrato de plata, una partecita de esa muestra ha reaccionado, ya, ha reaccionado los cloruros con el catión plata del nitrato y quedando un exceso. Entonces, quedando un exceso. ¿Ya? Este exceso lo voy a hacer aparte, aunque aquí no dice que se ha aislado el precipitado, pero para que no haya confusión,
yo lo voy a copiar esto aparte, ¿ya? Este exceso es el que se ha retrovalorado. Aquí vamos a poner su llavecita. ¿Con qué se ha retrovalorado ese exceso? Con tiocianato. Es con tiocianato de potasio. Entonces, aquí en la bureta voy a tener el tiocianato. ¿Qué concentración? ¿Qué concentración dice? Aquí dice el exceso, se retrovalora el exceso de plata usando cloruro férrico como indicador. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí se le agrega cloruro férrico, un componente de cloro más 3, cloruro férrico como indicador. Y gasta, dice, 22,1 mililitros. Entonces, este exceso, 22,1 mililitros, de tiocianato al 0,1 normal y tiene un factor de ¿cuánto? 0,9375. Entonces, al agregarle el tiocianato, ya estoy valorando esta parte del exceso. Yo lo voy a pintar con verdecito. ¿Ya? Bien. Ahora me pregunta, ¿qué composición porcentual? Composición porcentual de cloruro de sodio tienen las frituras. ¿Qué ocurre cuando he agregado el nitrato de plata a la muestra? Todo esto es aquí se tiene la muestra. La muestra dice, se disuelve 3 gramos de muestra y se le adiciona 50 mililitros de nitrato de plata. A ver, la muestra, aquí se tiene los 3 gramos y se puede disolver en 10 mililitros, en 20, en 50 mililitros de agua. Ya la cantidad de agua es indistinta porque el agua no va a reaccionar con el agente valorante. ¿Ya? Entonces, por eso no nos indica aquí la cantidad de agua con la cual ha sido disuelto. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando se ha agregado el nitrato de plata? Voy a hacer un balance de equivalentes en esta valoración. Los equivalentes totales del nitrato de plata, ¿a qué van a ser iguales? Estos son los equivalentes totales del nitrato de plata. ¿A qué van a ser igual los equivalentes totales? Va a ser a esta parte que ha reaccionado más la parte que está en exceso. Entonces serán los equivalentes que reaccionan más los equivalentes que se tiene del exceso. ¿Hasta ahí se entiende? En la segunda valoración, ¿qué se tiene? Se tiene los equivalentes del tiocianato, el KSN, es una valoración directa aquí, ¿no es cierto? Solamente en esta segunda parte que hemos hecho la valoración. ¿A qué van a ser igual? A los equivalentes de ¿quién? ¿Qué he valorado con este tiocianato? El exceso de plata, nada más, los equivalentes del exceso de plata, del nitrato de plata. Entonces, como aquí es una igualdad, en vez de poner exceso de nitrato de plata, voy a reemplazar aquí. Entonces, ¿cómo me queda? Reemplazando ya estos valores, puedo indicar que esto es
de nitrato de plata, la normalidad del nitrato de plata por el volumen del nitrato de plata, ¿a qué van a ser igual? Lo que quiero saber es qué cantidad de cloruro de sodio hay en esa muestra. Por lo tanto, lo voy a mantener como los equivalentes que reaccionan. Más, como esto lo voy a reemplazar con tiocianato, serán los equivalentes de tiocianato de potasio. Pero a la vez, estos equivalentes de tiocianato puedo reemplazarlos con la normalidad del tiocianato por el factor, porque tiene su factor del tiocianato por el volumen que se ha gastado para valorar ese exceso. ¿Se entiende? En este caso, necesito saber los equivalentes que han reaccionado. Si nos fijamos la reacción, cloruro de sodio más nitrato de sodio más nitrato de plata, ¿qué se va a formar? Cloruro de sodio, que es el precipitado sólido, un precipitado blanco, más el nitrato de plata, de sodio. Igualamos. ¿Hay coeficiente diferente de 1? ¿Coeficiente estequiométrico? La relación es 1, 1, ¿no es cierto? Aquí significa que es 1, 1, 1. ¿Ya? Entonces, los equivalentes del nitrato de plata, en este caso son los equivalentes que reaccionan, van a ser los equivalentes del cloruro de sodio también. ¿Por qué? Porque la relación es 1 a 1. Entonces, podemos poner los equivalentes del cloruro de sodio, ¿a qué van a ser igual? A la normalidad del nitrato de plata por el volumen del nitrato de plata. Estoy despejando los equivalentes que reaccionan, pero a la vez son iguales a los equivalentes del cloruro de sodio. Como todo esto está sumando, al otro lado pasa a restar. Entonces será menos todo esto. Ahora, normalidad del nitrato de plata conozco, el volumen del nitrato de plata conozco, la normalidad del tiocianato conozco, con su factor y el volumen. Todos los datos son conocidos y puedo reemplazar y calculo los equivalentes del cloruro. A ver, calcula. Normalidad del nitrato de plata, ¿cuánto era? 0,1123. Equivalentes por cada litro. Multiplicado por el volumen, que era 50 mililitros, pero hay que convertir a litros. Menos la normalidad del tiocianato, que viene a ser 0,1 normal, por su factor. En este caso, su factor es 0,9375. Por el volumen, 22,1. Por 10 a la menos 3 litros. Litros con litros, litros con litros, y me quedan equivalentes. Por lo tanto, los equivalentes del cloruro de sodio, ¿a qué son iguales? Calculamos, por favor. Tres coma 54 por 10 a la menos 3. 3,54 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidad? Equivalente.
En el caso que nos piden porcentaje, necesito la masa, ¿no es cierto? Entonces, estos equivalentes vienen a ser la masa del cloruro de sodio sobre el peso equivalente. ¿De quién? También del cloruro de sodio. Y eso es igual a 3,54 por 10 a la menos 3 equivalente. Despejando masa. ¿A qué es igual? 3,54 por 10 a la menos 3 equivalentes por peso equivalente del cloruro de sodio. 58,44. 58,44. ¿Qué unidades tiene el peso equivalente? 1. A gramos por cada equivalente. Equivalente con equivalente. ¿Y cuánto nos sale la masa? 0,21. 0,21. ¿Qué unidades? Gramos. Por lo tanto, el porcentaje de cloruro de sodio en esa cantidad de muestra, ¿a qué va a ser igual? Me dicta 0,21 gramos sobre la masa de Tres. muestra, en este caso es 3 gramos, multiplicado por 100. ¿Cuánto sale ese porcentaje de cloruro de sodio? 7. 18%. 7. Perdón, ¿cuánto? No escucho. 7, dije. ¿7? Sí. Escuché 18. 7%. Bueno, y es así que se utiliza este método, ya el método indirecto o método de Bolja. ¿Ya? Entonces siempre se hace un análisis de lo que se está realizando. Al agregarle el agente precipitante, lo que va a precipitar es ese cloruro de sodio, que es lo que necesitamos para determinar ese porcentaje de sal que nos pide en el problema. ¿Se ha entendido, jóvenes? Más o menos, hija. Más o menos. Idéntico a la volumetría de ácido base, lo único que aquí se forma un precipitado. Nada más. Bueno, con esto, este tema lo vamos a dar por finalizado. El práctico, si mal no me equivoco, está ya en el sistema, o bien voy a revisar para subir el práctico que se refiere a este tema. La siguiente clase hacemos ejercicios y ya podremos dar examen. A ver, ¿qué fecha damos el examen? A ver, el jueves 14 vamos a hacer ejercicio. El martes 19 vamos a continuar. El jueves 21 vamos a fijar como fecha de la segunda evaluación. Vamos resolviendo ese práctico para absorber algunas dudas en el horario de clase. Entonces, segunda evaluación, jueves 21 del 10 del año en curso. ¿Está bien las fechas? Jueves es 21, ¿no ve? Sí. Sí. Bueno, en estas dos clases que tenemos vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de ejercicios para que ustedes puedan realizar. Para entender mejor, volvamos a hacer este ejercicio, entendamos los ejercicios, entendemos qué es lo que se quiere hacer
qué es lo que se tiene, de qué datos consta para poder volverlos a resolver. De esa manera se va a poder comprender un poquito mejor. Hagamos, utilizando lápiz, calculadora, tabla periódica, todo eso. Ahora, esto se puede hacer por estequiometría, por ejemplo, pero en este caso hay un exceso. Si se fijan aquí, va a haber un exceso de nitrato de plata. Pueden hacer, a ver, traten de hacer un exceso de nitrato de plata. Bueno, quedaremos ahí, jóvenes. Nos conectaremos el siguiente jueves, ¿no? El jueves 14. Bueno, ingeniero, hasta luego. Luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Se cuidan.